Yes, yes, you got it. ¿Pero le pusiste a la nube o a la computadora? Record, iCloud, Recorderlos en la nube, ¿no? Ese es a la cloud. Ya, sí, Dice- ahí lo hice. Listo, Dice que en el almacén de la nube. listo. Gracias. Bueno, yo creo que ahora mi presentación se movió. Solo usan los arrows para ir de regreso. La ¿No flecha. regresa ahora? Temas de la parasha. Necesito ayuda, por favor. Si no, nomás salte y vuelve a iniciar otra vez. Y... Oh, le doy en stop share y déjame compartir otra Shalom, vez. hermano Cristian. Yo creo que no. Shalom, hermanos. Shalom. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Sí. La grabación sigue grabando, todo está bien, ya no tienes que hacer esa parte. Está bien. Ok. Sí, yo quería nada más. Volvió a aparecer. Bueno, Está bien. mil disculpas por todo eso porque No, estamos- mami. Así es que se comienza y esto es bueno. Porque hay que enfrentar eso. estamos en Aprendiendo. Un aplauso para ti, mi amor. Lo estás haciendo muy bien. Gracias a todos. Bueno, Bueno, familia, buenas noches a todos. Buenas noches. Nosotros es un gusto y un honor poder estar acá con ustedes a través de estos medios y más que eso, a compartir algo de la parashá de la semana pasada, que se trata sobre Beshalach. Entonces, ya para entrar en materia, queremos hacer primero la bendición por la Torá y así para poder ir desarrollándonos y cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, pues no duden en hacerlo, que ahí tenemos al hermano Juan Carlos y a su esposa para que nos respondan. Pastor José también. Bueno, entonces, Hermano Cristian también. bueno, hacemos la bendición por la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito seas tú, oh Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Yahweh, que nos has concedido la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. amén. 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 Bueno, la porción de esta semana que pasó, ¿verdad? Trata de cuando Faraón dejó ir al pueblo, así que la porción Beshalach es desde Shemot 13:17 al 17:16. Nosotros hubieron muchos temas, yo creo que para todos esta parashá fue una parashá bien amplia, como todas, que tiene muchos temas a desarrollar, y pues quisimos resumirla en unos puntos, para saber todo lo que se trató. Por cuestión de tiempo, ustedes saben que no podemos cubrir todo, pero nos vamos a enfocar prácticamente nosotros en lo que yo creo que más tuvo relevancia en nuestra vida y querer compartirlo con ustedes. Pero unos temas a resaltar en la parashá, la primera es la salida de Egipto y la persecución que los egipcios hicieron al pueblo de Israel. También vemos que en esta parashá se trata sobre la manifestación de la columna de fuego y la nube que guiaba al pueblo. Algo que resalta, creo, en todos es que el Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel caminó en seco y los egipcios se hundieron. Después de eso, también Israel entona el cántico después de cruzar el mar.
Vemos que también más adelante en los capítulos 15 en adelante trata sobre las aguas amargas y también ahí nos trae una enseñanza cómo Dios nos cura y ya en el entendimiento nuestro. Las aguas amargas trae una enseñanza sobre nuestro Mashiach Yeshua. Vemos también que ellos se encuentran con un oasis y las 70 palmeras en Elim. También vemos que son ubicados en el desierto de Zinc. Pasan por una melancolía, extrañando toda la comida de Egipto, lamentándose. Yo creo que todos hemos leído varias veces eso. Dios otorga el maná al pueblo, ellos lo reciben, hay muchas instrucciones cuando él da el maná. Después empieza el pueblo y se rebela contra Moshe en Refidim, y es donde resalta que ponen a prueba a Dios a causa de las aguas. Entonces Moshe saca agua de la roca de Horeb. Luego viene Amalek a luchar contra Israel. Moshe envía a Josué a luchar mientras él, Aarón y Ur están clamando al Padre, y cuánto no ha resaltado esto, que Moshe levantaba las manos y el pueblo prevalecía, las bajaba y perecían. Entonces Aarón y Ur fueron que permanecieron levantándole las manos a Moshe mientras él invocaba a Dios. Y lo último es la ordenanza de destruir a todo el pueblo de Amalek. Hasta el día de hoy hay una instrucción que dice que tenemos que destruir a Amalek. Eso no ha cambiado. También en todo el tema en esta parashá solamente encontramos un precepto, o sea, un solo mandamiento. Nosotros hemos siempre estudiado las parashá desde la perspectiva de cuántos mandamientos incluye cada parashá. Por ejemplo, la parashá Bo incluía 20 mandamientos, algunos están vigentes, otros no. Entonces, esta parashá incluye un solo mandamiento, muy amplio y vigente hasta el día de hoy y por la eternidad, porque se trata de cuidar el Shabbat. Yo creo que este es un tema muy amplio para todos, pero yo creo que con el paso de los días, de ir realizándolo, creo que hemos aprendido a darle honor al Shabbat, porque aunque no está el templo, pero estamos en ese tiempo, en ese Shabbat semanal que nos hace conectarnos con nuestro Elohim y conocer verdaderamente lo que Él quiere que aprendamos. Entonces, cabe resaltar todos estos temas de esta semana para un breve repaso y definitivamente tocar nosotros algunos puntos que nos resaltaron. Y empezamos con una parte que le corresponde a mi esposa. Bueno, algo que nos llamaba mucho la atención al inicio de la porción que acaba de terminar es cómo podemos encontrar, como decir, un juego de palabras, y eso lo podemos ver Éxodo 13, capítulo 17, en Éxodo capítulo 5, versículo 2, vemos el contraste a la parashá Bo que está terminando, donde es Éxodo 13, 17. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo 5, 2 para poder entender a lo que queremos llegar y el punto donde queremos enfocarnos. Y dijo Faraón, ¿quién es Adonai? Que he de obedecer su voz y dejar ir a Israel. No conozco yo a Adonai, y también a Israel no dejaré ir, Entonces podemos ver que en esta parashá de Éxodo 13, 17, entonces vemos todo el contraste de las palabras que se dijeron en Éxodo 5, porque aquí
empieza esta parashá, y aconteció cuando dejó ir Faraón al pueblo. La diferencia de la parashá Shemot en el 5:2, el Faraón se levanta y él dijo que él no conocía a Adonai y que tampoco iba a dejar libre a Israel. Entonces vemos cómo el cumplimiento de las palabras del Eterno se dan en esta parashá. Oh, perdón. Se nos movió la presentación. Disculpen un minutito, vamos a... No está pasando. Ahí está. Ahí está. Ya, ok. ¿No está pasando, no? No, no pasa la siguiente. Las siguientes... ¿No pasan las siguientes? ¿No las ven? No, hermano. Ahí Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, vemos cómo hay un juego de palabras. Y en esta parashá vamos a ver algo que por qué comienza justamente la parashá diciendo que el faraón dejó salir al pueblo de Egipto. Debería haber comenzado diciendo que Elohim sacó al pueblo de Egipto. ¿Para qué darle tanta importancia al faraón, remarcando que él fue el que dejó salir al pueblo? Cuando Moshe va al faraón y le pide que envíe al pueblo de Israel para que sirva a Elohim, el faraón le contesta que no conoce a Elohim y que tampoco va a enviar al pueblo. Entonces, ¿para qué el faraón sepa quién es Adonai y su poder? Le manda las 10 plagas, y en esta parashá lo que vemos es justamente esta contraposición de lo que él había dicho y lo que pasó en realidad. Es decir, vemos cómo el faraón se tuvo que subyugar a Elohim. Finalmente se impuso la palabra de Adonai. Es por eso que en realidad esto es una alabanza a Elohim, que a pesar que el faraón se había empecinado en que no iba a mandar, igualmente hizo su voluntad el Eterno, y ni siquiera el faraón pudo contradecirlo. Entonces vemos cómo empezó la parashá de Shemot y cómo está empezando esta parashá que es Beshalach, cuando el faraón cedió, cuando el faraón deja libre al pueblo. Entonces queremos, y no sé si han escuchado un refrán muy conocido. Dice que el pez por su propia boca muere. Pues muere por la... Esto es lo mismo que estamos viendo. En Éxodo 5 dijo que no conocía a Adonai y que tampoco iba a dejar salir al pueblo. Pero ahora en esta parashá vemos y dice, y aconteció cuando dejó ir al pueblo. Entonces es algo hermoso ver eso, un juego de palabras donde siempre se impone la autoridad de nuestro Padre Eterno. ¿Quieres agregar? Sí, yo quería también agregar esa parte porque definitivamente creo que a pesar de que el ser humano se cree sabio en su propia opinión y queriendo hacer su propia voluntad, sabemos que hay una autoridad mayor sobre todas las cosas. Hoy en día creo que nosotros hemos podido comprender que inclusive ni siquiera nuestras propias palabras van de acuerdo a nuestro yo, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Claro está que por eso nuestro Mesías Yeshua dijo que tenían que ser nuestras palabras sazonadas, o sea, con un entendimiento y con sabiduría para saber que lo que estamos hablando está de acuerdo o está dentro de los parámetros de lo que es el Eterno, porque una es la voluntad de Él y nada más. Así que nosotros somos los que terminamos sometidos a Él. En este caso yo pude aprender bastante que también el faraón tipifica a veces nuestro ser interior o nuestro yo,
que necesitamos ser sometidos a la autoridad del Padre. Necesitamos subyugarnos para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Creo que eso es como para darnos cuenta de nuestra condición humana y esforzarnos cada día más para que podamos depender de Él en todas nuestras áreas, inclusive en nuestras palabras, nuestro comportamiento, pero yo me dejo mucho meditando eso por cada palabra de nuestra boca, por cada palabra de nuestra boca, estar coordinada con la voluntad del Padre y que no seamos como el faraón que terminó, al principio dijo que no y de repente él cedió. Entonces, teniendo como precedente de que es el Eterno quien nos gobierna y tiene control de todos nuestros pensamientos y también de nuestras palabras. Amén, así es. Amén. Bueno, entonces vamos a ver, teniendo el entendimiento de los dos textos que leímos al principio, Wow. vamos a ver la rectitud de el Elohim que nosotros servimos. Dicen, el Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del faraón. Si no hubiera sido un hurto, un acto ilegal. Elohim no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. A pesar de ser Elohim, él podía haber tomado al pueblo y destruido todo Egipto, pero él no lo hizo así. Él fue haciendo justicia y hizo juicios justos al pueblo de Egipto. El Salmos 89:14 dice que la justicia y el juicio son los cimientos de tu trono. La gracia y la verdad irán al encuentro delante de tu rostro. Entonces en esto podemos ver cómo es el carácter. Muchas de las veces no hemos aprendido o no hemos conocido el carácter del Eterno, porque Él es un Elohim fiel y justo y que Él va a pagar a cada persona según sean sus actos. Y vemos que acá, en todo el juego de palabras que hubo desde los primeros capítulos de Éxodo, donde el Eterno envía y les pide que saquen al pueblo, vemos que el Eterno nunca hace nada injusto. Todos los juicios o todas las plagas que mandó era porque tratando al pueblo y porque ellos habían cometido muchas cosas injustas al pueblo de Israel. Es muy interesante ver cómo el Eterno le manda todos estos castigos a Egipto, porque Egipto esclaviza, Egipto hizo muchas cosas que no eran justas a los ojos del Eterno, y por ello mismo el Padre los castiga de la manera o les da esos 10 azotes, y de esa manera Él puede sacar al pueblo de Israel, justamente para que las demás naciones no pudieran hablar mal de su nombre, porque todo lo que Él hizo fue en base a lo que el faraón le dijo que hiciera a Moisés. Perdón, también en esto, nosotros podemos ver que el Padre, uno de sus atributos más grandes que nosotros conocemos es su misericordia y su soberanía. Muchos hemos escuchado que decimos que Él es soberano, Él hace como le place, pero aún siendo eso, Él es muy caballeroso, porque vemos que ante el faraón, como mencionábamos, no hizo un juicio ilegal, sino
siempre él, antes de hacer algo, anuncia con los profetas. Y Faraón también era tipificando, era un profeta, Moisés, perdón, era un profeta, anunciándole a Faraón los castigos que vendrían sobre cada vez que se negaba a dejar salir al pueblo. Vemos que desde el principio Faraón siempre fue anunciado de todas las acciones que él iba a hacer. Ahí empieza manifestando su carácter. Yo creo que nosotros, algo que a mí me había resaltado es de que si nosotros conocemos el carácter de nuestro Elohim, creo que vendríamos a hacer una pregunta que yo ya me la he hecho y me pregunto, ¿nosotros actuamos de acuerdo al carácter de él? ¿Nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que él es? Es un tema mucho para reflexionar también en que al Dios al que servimos, sabemos que es amor, sabemos que es misericordioso, que es justo, pero en realidad sabemos cómo él se desenvuelve para que nosotros podamos identificar cada vez las cosas en nuestra vida y nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que, a su carácter, de cómo él es. Un ejemplo muy grande es que cuando los faraones reinaban o cualquier rey tomaba el mandato sobre una nación, lo primero que hacían eran actos de justicia, o sea que los reyes sabían, el ser humano sabe que tiene que ser justo, caso contrario es que no lo quiere hacer. También sabemos que este faraón, él no hizo actos de justicia, él hizo todo lo contrario porque él oprimió al pueblo. Y tenemos muchos ejemplos de algunas personas que inclusive no tenían conocimiento del Dios de Israel, pero hicieron muchos actos de justicia. Por ejemplo, podemos ver a Ciro en Esdras 1:1. Esdras 1:1 dice que en el año primero de Ciro, el rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Adonai, por boca de Jeremías, movió Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo el reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén y en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén en Judá a edificar la casa de Adonai, Elohim de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Entonces, desde acá podemos ver que cuando Ciro toma el control, toma el reino, y en el primer año, lo primero que hace es hacer esto: justicia y darle libertad al que estaba oprimido. Incluso este hombre hace aún más, porque él manda a edificar, reconstruyen el templo, las murallas, y hacen muchas cosas buenas que cuando leemos el libro de Isaías 41-44, la profecía sobre Ciro dice: mi siervo. Entonces vemos que por esto mismo el Eterno trae todos estos juicios a Egipto, porque este faraón no se comportó en base como lo tiene que ser un rey, sino que él trajo vergüenza a su pueblo, oprimió al pueblo de Israel. Entonces hay un término que se utiliza mucho en el judaísmo que se llama midad keneged midad, que es medida por medida. Entonces podemos ver todo lo que el Eterno les trajo, los juicios, a la muerte, a los primogénitos, era porque el Eterno le estaba trayendo justos juicios a ese pueblo. Una vez más, también un ejemplo más conocido es David,
En segunda de Samuel 8:15, dice, David reinó sobre todo Israel. David administró juicio y justicia para todo su pueblo, justicia y bondad. Vemos claramente cómo David da testimonio de que la descripción que a él se tiene, que dice que David era conforme al corazón de Yahweh, es porque él hacía justicia y bondad. Eso es la rectitud de nuestro Elohim, una característica muy grande que va a resaltar a lo largo de todas las escrituras. Se trata de un Elohim justo y juicio. Claramente vemos el Salmo 89:14, que acá lo escribimos, dice, la justicia y el juicio son los cimientos de tu trono. La gracia y la verdad irán al encuentro delante de tu rostro. Entonces, creo que el reto más grande es que nosotros actuemos de acuerdo al carácter de nuestro Elohim. Lo que hace este país. Por ejemplo, algo que yo estaba revisando también en este país, no estoy muy enterada de eso, pero cada administración que entra, da algunos libertad a algunos presos, hace reformas, hace cambios, inclusive mejoras en todo lo que es el pueblo, tratando de manifestar como un trato bueno al pueblo de parte de su gobierno. Entonces, si este pueblo, si algunas personas que nosotros creemos que son como inclusive no conocedores del Elohim de Israel, hacen tales cosas, ¿por qué nosotros no hacer? ¿Por qué nosotros no actuar de acuerdo a la justicia y la bondad del Eterno? Y pues un ejemplo muy grande es que era lo que mencionábamos, David, Ciro, y a lo largo de toda la escritura vamos a encontrarnos con muchas personas que dan testimonio de que actúan de acuerdo al carácter de nuestro Elohim. Y el reto más grande para nosotros ahora en este tiempo es hacer lo mismo. También vamos a tratar también acerca de lo que menciona Éxodo 14:13, que es parte de la parashá de la semana. Y dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Después de que el Padre encontró la liberación del pueblo y que las propias palabras de Faraón hace que los expulse o que salgan, a lo largo de todo el recorrido siempre se van a encontrar con conflictos, con dificultades, y vemos que el primer obstáculo, podríamos llamarle así, que se encuentra el pueblo es frente al mar, perseguidos por los egipcios y el mar enfrente. Vemos que, en otras palabras, ellos no tienen ninguna salida. Y claro está, porque Yahweh le dijo a Moshe, voy a leer Éxodo 14 del 1 al 3 para que vayamos entendiendo esto. Habló Yahweh a Moshe y dijo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y entre el mar, al frente de Baal Zephón, antes que acampen junto al mar. Y dirá Faraón
de los hijos de Israel. Encerrados están ellos en la tierra, están encerrados en el desierto. Elohim, que todo lo conoce y sabe los pensamientos, él sabía cuál iba a ser la acción de Faraón. El pensamiento que él tendría de que estaban sin una salida, y claro está, porque físicamente ellos no tenían camino donde avanzar. Entonces, Faraón hace preparar a su ejército y los persigue. Obviamente el corazón del Faraón había sido endurecido una vez más, y dice que Faraón siguió a los hijos de Israel. Cuando ellos están acampando y Faraón se acercaba, los hijos de Israel, el verso 10, 14:10 dice, cuando Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los Misraimín marchaban tras ellos. Y ellos tuvieron temor en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Yahweh. Y ellos dijeron a Moshe, fue porque no había suficientes sepulcros en Misraim que nos trajiste a morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Misraim? ¿No es esto que hablamos contigo estando en Misraim, diciéndote que no nos dejara seguirle a los Misraim? Porque mejor sería para nosotros servir a los Misraim que morir en el desierto. Y dijo Moshe, no teman y estén de pie y verán la salvación de Yahweh, que él hará, porque a quienes ustedes han visto, a los Misraimín, hoy no los volverán a ver nunca más. Primero que nada, vemos la condición del pueblo, y claro está, en nuestra condición humana, nosotros siempre tendemos a enfocarnos a lo que nuestros ojos ven. Creo que antes la condición que expresa el pueblo, creo que es nuestra condición nuestra, porque ellos estaban encerrados, luego claman, pero luego vienen y reclaman a Moshe buscando un culpable. Creo que estos mismos episodios tienden a ocurrir en nuestra vida, no solo una vez, sino muchas veces, que estando en una situación de dificultad, sabemos que existe un Elohim, le clamamos, pero tendemos a desfallecer, tendemos a tener cierta inseguridad. Y yo digo que hasta cierto punto es normal, porque mientras estemos en esta carne, nosotros todavía necesitamos hacer demasiados cambios. Creo que en su misericordia el Padre nos ha mantenido hasta aquí. Pero si vemos, Moshe les habla firmemente al pueblo, le dice, no teman y verán la salvación que Yahweh hará con vosotros. Desde el principio podemos ver cómo la salvación para Israel a través de Yeshua se ha dado. En la Biblia interlineal del hebreo al español, así lo pueden ver acá, yo subrayé la palabra Yeshua, que es el Strong 3444, que significa liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Sabemos que Yeshua es una descripción de la salvación, y son las mismas letras que se usan en el nombre de Yeshua. Entonces, nosotros sabemos que en otro tiempo pensábamos que hasta en el Brit Hadashah había aparecido la salvación para el pueblo, pero desde el principio podemos ver que el Padre les dio a Yeshua
esa salvación para todo el pueblo de Israel y para los que estamos hoy acá. Entonces, claramente nosotros podemos ver que en este tiempo, a través de la Torá y a través de Yeshua, nosotros hemos recibido ese regalo de la salvación y la vida eterna. ¿Cuántas veces nos vimos frustrados en una situación donde pensamos que nunca más saldríamos de ello? Pensamos que probablemente ese era el fin de nuestra situación o de nuestra vida, pero cuando clamamos, el Padre nos reveló su salvación, nos dio a Yeshua y por amor a Él nosotros estamos obedeciendo hoy aquí y estamos guardando sus mandamientos por amor a ese regalo que Él nos dio. Un regalo establecido desde el principio. Si vemos, quiero que me acompañen a leer Lucas, el libro de Lucas 1:68. Y dice, bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, quien ha visitado a su pueblo y ha traído salvación. Lucas 1:68. No puse esos capítulos acá, pero me parecieron muy importantes porque nos habla de la salvación que llegaba para Israel. También en Hechos 4:11 al 12, quiero que lo leamos. Vamos, Hechos 4. Hechos 4:11 al 12. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros bebamos salvación. Amén. Me gusta la versión de la Sefer Dabar porque Hechos 4:11 dice, Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a la humanidad por medio del cual los hijos de Adán podamos ser salvos. Así que nosotros creo que el propósito de todos los días es primeramente actuar con rectitud de Elohim, manteniéndonos dentro de sus preceptos y agradecer por esa salvación que está dada desde el principio para todo aquel que cree. Así que en Éxodo 14:13 quiero agregar algo muy interesante que quiero aportarles. Y dice, y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veráis. Es muy interesante ver que esta lectura está dando una afirmación que dice que los egipcios que habéis visto, ya nunca más los ibas a ver. Pero si leemos en las escrituras, incluso Yeshua desciende a Egipto. Muchos otros, a Salomón les compraba caballos. Hoy, hasta el día de hoy, podemos decir que el presidente se ha visto con el presidente de Egipto, pero no se estaba refiriendo a eso, sino que a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veráis. Dice un comentario muy interesante, es que a los egipcios que estaban viendo los israelitas como el que era su proveedor, su salvador, el que le proveía todo, Moshe les está diciendo, nunca más para siempre los vas a ver. Ya no van a ser tu proveedor, sino que Yahweh te está dando tu salvación, porque de ahí depende todo. O sea, Yeshua es el que provee todo.
Ya no tenemos que ver a Egipto como el proveedor del sustento de nosotros, sino que es Yeshua el que nos provee todo. Entonces, Amén. vamos a ver algo muy interesante acá y le quisimos poner como título el juicio divino o el juicio de las aguas. Éxodo 14, 21, 31 es el relato que cuando el pueblo cruza, cuando Moshe abre las aguas y el pueblo empieza a caminar. Y nos vamos a enfocar en el versículo 22 que dice, y entraron los hijos de Israel al mar en tierra seca, con las aguas como una pared a su derecha y a su izquierda. Entonces tengamos siempre en mente este versículo, porque vamos a observar algo más adelante con el paso del pueblo de Israel por las aguas, que también recuerden que esto tipifica a que el pueblo pasó por un gran tevilá. Sí, como acuérdense que después de que Moshe llegó para liberar al pueblo, siempre fue manifiesto, lo dijimos la semana pasada, como una guerra cósmica. El Elohim de Israel en contra de todas las deidades paganas. Y pues hasta el cruce del mar podemos ver que todavía era para manifestar Yahweh su poder y demostrar que no hay ninguna deidad en lo que los egipcios creían. Aquí tenemos... Porque tenemos que recordar también que en el cruce del mar, los pueblos conocían mucho el mensaje que el Eterno les estaba mandando. Entonces queremos leerles algo que usted lo puede buscar en internet o comprar el libro, se llama El Código de Hammurabi. Y en la ley número 2 hay algo muy interesante que dice, si un brujo o otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará, si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa, si el río lo absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es posible de muerte y el embrujado toma su casa. Cuando en estos libros y todo lo que hacían los pueblos antiguos era de siempre, cuando cometía alguien una infracción, el juicio, entonces ellos acudían a la divinidad que se le llamaba el río. Podemos decir Egipto, la divinidad de ellos era el río Nilo, que era su diosa Api. Entonces, muchos pueblos hacían lo mismo, solo que los dioses eran diferentes. Por ejemplo, yo creo que para muchos este libro va a ser muy nuevo y yo lo recomendaría porque siempre las naciones se han regido a base de leyes. No solo Israel tuvo la Torá y fue el primero que tenía una ley, sino si hablamos del Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, las naciones se regían, la mayoría bajo este código. Esto es una ley de hitita por todo Mesopotamia. Consta de 268 leyes, que inclusive esta ley estaba como dominando sobre la región de Sumeria, de Mesopotamia, de donde Abraham, nuestro padre Abraham, él salió. Y parece muy interesante luego de hacer la conexión con la creencia de Egipto. Ok, entonces vamos a ver Éxodo capítulo, perdón, Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echarán al río, pero a las niñas
las dejaréis con vida. Vemos que en esto Faraón hace un decreto. Él como el rey, como el soberano, decreta que todos los niños tenían que ser arrojados al río. Y es curioso ver cuando nos ponemos a pensar, arrojan a Moisés, después Moisés sale de las aguas, lo toma la hija, y no sé si se han preguntado si hubo un decreto que todo todo niño hebreo tenía que morir, porque incluso cuando lo sacan y la hija del faraón lo ve y dice, es un niño de los hebreos. Es interesante ver ahora cómo el faraón acepta a ese niño dentro del palacio, incluso lo cuidan como uno de los suyos, un príncipe en Egipto. Es porque el faraón entendía todo lo que estaba pasando, porque los niños fueron arrojados a la divinidad, al río, que era sus dios. Entonces ellos tenían el concepto de todo el que se ahoga era culpable, pero aquel que salga con vida es inocente. Es por eso que Moshe se cría en el palacio del faraón y él no es echado fuera, sino que lo toman como los suyos, porque el faraón tenía eso en mente, que el río lo había perdonado. Y siempre acordémonos cuando vemos siempre las aguas, el río, las aguas siempre representan lo que es el caos, la muerte, desorden, y que de ahí el Eterno está sacando a Moisés, lo está sacando de la muerte, del caos, del desorden, y lo lleva al palacio del faraón. ¿Quieres ser real? No. Ok, vamos a Éxodo 14:16. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, y con eso en mente de que los pueblos pegados a Egipto, pueblos que no creían en Elohim, tenían ese concepto de toda aquella persona que pase por las aguas, si muere, era porque la divinidad lo encontró culpable, pero si era salvo, pasaba por las aguas, ellos tenían en la mente que la divinidad los había perdonado. Entonces, vemos que el Eterno les trae todo esto, lo que está pasando es contracultural y era un mensaje para las naciones, para que todas las naciones no pudiesen decir o poder señalar o murmurar, hablar falsamente e incluso hablar sobre el pueblo de Israel, que el Elohim de Israel había hecho un desastre en Egipto, que había ocasionado mucho daño. Entonces, lo que el Eterno está haciendo ahora es un juicio divino, un juicio por las aguas, para ver si todos los israelitas en verdad eran inocentes o eran culpables, que también eso representa un gran tevilá o un nuevo comienzo para el pueblo, porque sabemos que una vez pasando ellos fue un nuevo comienzo. Pero es interesante que ahora el pueblo está pasando por las aguas, ellos caminan en tierra seca, el Eterno los pasa y ningún israelita murió, sino que la gente en ese entonces comprendió que Israel era inocente, pero el faraón entra con su ejército y vemos que el faraón o el ejército del faraón queda bajo las aguas. El mensaje que el Eterno les estaba mandando a las naciones era que Israel era inocente y el culpable, en base a la creencia de los egipcios, es que el Dios del agua los había encontrado culpables. Entonces era un mensaje para todas las naciones que el Eterno les estaba enviando a ellos. Y incluso en el código de Hammurabi es muy interesante porque cuando uno lo lee dice que el que acusó falsamente y arrojó a esa persona, pero si el que fue arrojado a las aguas sale con vida, esa persona se podía quedar con la casa, con todos los bienes. Y es interesante ver que Israel sale inocente, pasa por las aguas y el Eterno les da
todo lo que los egipcios tenían, les da el oro, plata, y ellos salen ricos de ese país, porque el Eterno estaba haciendo justicia y los había encontrado libre e inocente al pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer una escritura muy hermosa que se encuentra en Josué 2:9 al 11. Lo leo. 2:9. Y les dijo. Dice, y les dijo, yo sé que Yahweh les ha dado. Esto está hablando de Rahab, cuando van a Jericó los espías. Y les dijo, yo sé que Yahweh les ha dado la tierra. Temor a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos en la tierra están aterrorizados de pensar en ustedes. Hemos oído cómo Yahweh secó las aguas del Suf o del mar de juncos delante de ustedes cuando salieron de Mizraim, y lo que ustedes hicieron a los dos reyes de los Emorín al otro lado del Jardín, Sihón y Og, que ustedes completamente los destruyeron. Tan pronto lo oímos, nuestro corazón desmayaron a causa de ustedes. Todos están en un estado de depresión porque Yahweh sus Elohim, Él es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, Mateo. Entonces podemos ver que en Josué pasa lo mismo. El juicio otra vez para una nueva generación que está entrando. Ellos pasan por las aguas, el Eterno los halla inocentes, y es curioso ver cómo la respuesta de esta mujer es que Elohim es el Dios de los cielos y es el Elohim de la tierra. Y es lo que, si pueden ver la diapositiva en Mateo 14:25. Dice, alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos caminando sobre las aguas del lago, tratándose de Yeshua. Entonces vemos que ahí habla sobre Yeshua, aquel que tiene el control sobre las aguas, y que en las creencias, la mitología, que había un Dios que gobernaba el río, no. Aquí en Mateo vemos que el que salvó la vida a Moshe, el que abrió el Jordán, el que les abrió el paso a los israelitas y el que caminó sobre las aguas, su nombre es Yeshua, es el que tiene el control. Es interesante ver que Yeshua camina sobre las aguas, y siempre cuando vemos las aguas representan la muerte. Entonces podemos entender que Yeshua, Él es el que tiene el dominio sobre la muerte. ¿Tenías el salmo que viste mal? Perdón. Entonces, para ver este versículo de Mateo 14:25, ¿lo tienes? Salmo 107. Denme un segundito, El Salmo 114. Perdón. 14. 114, 1 al, Que el Salmo 114:1, al para 8. tener la perspectiva de todas estas diapositivas, qué es lo que vio el Jordán, qué es lo que vio el mar. Dice, cuando Israel salió de Mizraim, la casa de Jacob, de un pueblo brutal, y Judá vino a ser lugar Kadosh de Elohim, Israel su dominio. El mar vio esto y huyó. El Jardín se volvió atrás. Las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderitos. ¿Por qué huiste, oh mar? ¿Por qué te devolviste, oh Jardín? ¿Por qué saltan como carneros montañas y ustedes colinas como corderitos? Entonces es interesante ahora comprender qué es lo que vio todo, qué vieron estas aguas, que no hay divinidades, sino el único que lo que vieron las aguas es a Yeshua, a la salvación, y el que tiene dominio sobre el caos, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo el desorden.
Bueno, El versículo 7 del Salmo 114 dice, tiembla tierra a la presencia de Yahweh, a la presencia del Elohim de Jacob. amén. La manifestación grande de su dominio, de su poder. Y una vez más reafirmando que el que creó los cielos y la tierra es el que gobierna. Entonces, cuando vemos en las escrituras, todo lo que se relaciona con agua, siempre son juicios. O sea, siempre hay un juicio hecho por las aguas. Y eso lo puede, pues, eso lo podemos ver cuando siempre el Eterno trae un juicio con las aguas. Éxodo capítulo 32, versículo 20. El Moshe hace algo con las aguas para todo el pueblo. ¿Lo tienes? Se lo busco. Éxodo 32. Éxodo 32, 20. Dice, agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual tiró a las aguas. Entonces hizo que los hijos de Israel lo bebían. Moshe dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a guiarlos a tan terrible pecado? Entonces vemos que después de que toman las aguas viene una mortandad porque pasan sobre juicios con aguas. Y en Números 5, 16 al 17 podemos ver algo similar también, lo que es las aguas sobre Amargas. las aguas de los celos, cuando el esposo tiene celos o siente infidelidad por su esposa, entonces lo lleva ante el sacerdote, le dan las aguas, si ella es inocente o No le pasa nada. no le pasa nada, si es culpable, Su vientre su se vientre se hincha Y y muere. muere. Entonces siempre cuando vemos las aguas hay juicio. Y cuando vemos siempre todo lo que hemos visto, Eclesiastés 3:15 dice, todo lo que fue, volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Y es interesante ver en Apocalipsis 12:15 cómo lo que estamos viendo vuelve a suceder otra vez. Apocalipsis 12:15. Estamos viendo lo que está pasando similar a Éxodo 14:16. Apocalipsis, versículo 12:15 dice, la serpiente vomitó de su boca agua como un río para alcanzar a la mujer y arrastrarla con la inundación, pero la tierra vino a su socorro, abrió su boca y se tragó al río que el dragón había vomitado de su boca. Entonces podemos ver lo mismo otra vez, persecución hacia Israel, pero la tierra entra en el socorro del pueblo. Apocalipsis 20:10 habla de aquel que siempre era el acusado. Cuando leímos el código de Hammurabi dice que el que acusaba a cierta persona, si se salvaba, el que acusó lo tenían que amarrar de las manos, amarrar de los pies y tirarlos al río. Y es lo interesante que vemos en Apocalipsis 20:10, porque al pueblo de Israel siempre hay alguien que lo está acusando. Entonces viene el juicio otra vez de las aguas. Tiene que ser, Israel ha salido inocente, ahora el acusado tiene que ser lanzado a las aguas. El acusador. El acusador, perdón. El acusado es Israel en este caso y el acusador vendría siendo a Satán, que es el Ujú. adversario. Y Apocalipsis 20:10 y dice, el que siempre está acusando a Israel, a Satán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso Nebín, y serán atormentados día y noche por siempre
y para siempre. Entonces vemos todo lo que ha pasado desde acá, según la cultura, las creencias de todo. El Eterno hace lo mismo, casi lo mismo, pero los justos juicios de Él son reales, y el acusador que siempre está atormentando, siempre está acusando a Israel, en Apocalipsis va a ser tirado. Y cuando el pueblo sale de Israel, del mar, es interesante ver que todos cantaron el cántico de Moshe. Pero ahora nosotros, ese gran día, Apocalipsis 15:2, cantaremos juntos el cántico del Cordero y el cántico de Moshe. 15:2. 15:2. ¿Tienes? 15:3, perdón. Y ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Adonai, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, Elohim Sebaot. Justo y verdadero son tus caminos, oh Melech HaOjim. Amén. Entonces vemos que todo, como dice Eclesiastés, todo lo que fue, volverá a ser. Y cuando vemos todo, hablando sobre aquel acusador, el que acusa, Las aguas. vemos que todo se trata de las aguas. Cuando nosotros nos sumergimos, siempre hay alguien que nos está acusando para ver como si nos quedamos dentro de las aguas, si la divinidad hace juicio y nos morimos. Pero en este caso vemos que somos entronados, pero nuevamente el Eterno nos saca. Y Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautizo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Yeshua resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Amén. Entonces todo lo podemos ver conectado con las aguas, como todo los juicios que el Padre ha traído es en base a las aguas. ¿Quieres agregar? Sí, si lo leemos, Romanos 6:3, para tener un poquito más de contexto, dice, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Pues, o sea, prácticamente creo que todos sabemos que por cuanto nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte, más por el regalo del Eterno, del darnos a Yeshua, esa salvación que fue dada al pueblo de Israel, fue manifestada, anunciada por Moshe desde el principio para el pueblo, es la que hoy nos ha rescatado de la muerte. Porque claro está, todos afirmamos y decimos, eso era lo que merecíamos y algo seguro era eso. Y pues el propósito de Yeshua siempre ha sido el salvarnos de la muerte, porque por Adán, por el primer hombre entró la muerte, más por Yeshua es que nosotros somos liberados, ya que él es el primero que murió y resucitó, teniendo triunfo sobre la muerte. Y a través de él, nosotros hoy tenemos honor, nos ha puesto en un lugar Nos sacó de la vergüenza. Nos sacó de la vergüenza, nos ha puesto en un lugar de honor, nos ha puesto en una posición de estima, la cual todo es a través de ese sacrificio, gira a través de ese sacrificio. Es tan maravilloso ver cómo todo está relacionado, porque también Yeshua es esas aguas que nos limpian por su palabra, somos limpios siempre. Entonces, solamente era para siempre motivarnos cada día. Yo creo que
es muy importante el conocimiento, es muy importante el tener definición de varios conceptos, pero también tener muy en cuenta que nuestras acciones y todo lo que hacemos el día a día son el testimonio que dan al Elohim que nos ha resucitado, al Elohim que nos ha dado vida. Y pues solamente para agregar en esta parte era de que nos regocijemos en el Elohim de nuestra salvación por nuestro Mesías Yeshua. Bueno, familia, para terminar, queremos leerles lo último. Si usted puede, no lo tenemos en diapositiva, pero si puede ir a Éxodo 15, versículo 26, y que esto sea nuestra motivación para seguir adelante, y que todas las cosas que hagamos siempre las pensemos, las meditemos bien. Dice Éxodos 15, 25, perdón, 15 de Éxodos, versículo 25. 15:25. Dice, y él clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, el cual le echó en las aguas, y se volvieron dulces las aguas. Ahí Yahweh hizo para ellos estatutos, prescripciones, mishpatim, que son los juicios de vida para ellos. Y ahí él los probó y les dijo, si diligentemente ustedes escuchan la voz de Adonai, sus Elohim, y lo recto ante sus ojos hacen, y dan oídos a sus mitzvot, a sus mandamientos, y si guardan todos sus estatutos, todas las enfermedades que yo puse sobre Misraim, no las pondré sobre ustedes. Familia, con lo último que les quiero dejar es que el Eterno dice que después de las aguas, los probó, les dio mandamientos, estatutos de vida, y en ese momento los probó. ¿Para qué los probó el Eterno? Si ustedes siguen leyendo el capítulo 16 en adelante, el pueblo entra en una rebeldía y no querían, empezaron a desobedecer lo que el Eterno le había dicho. Hay una escritura que, con esto termino, es un libro apócrifo, es Eclesiástico, el libro de Eclesiástico 15, 14 al 16 dice, él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante el fuego y agua, a donde quieras puedas tú llevar tu mano. Entonces, familia, si el Eterno nos ha revelado algún mandamiento y el día de hoy sabemos que hay que hacerlo, solo quiero decirles que, como dice la propia escritura, el Eterno solo nos está probando a ver si somos fieles a guardar su palabra y a obedecerlo fielmente. Bueno, familia, esto ha sido todo lo que... ¿Sí? ¿Tienes? Yo quería agregar algo, sí, para finalizar. Gracias por este tiempo. Yo sé que para muchos todo esto es muy nuevo. Creo que la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido, yo creo que en desorden y sin propósito, pero una vez que hemos llegado aquí a la Torá y al conocimiento, solamente resta esforzarnos y lo que hemos entendido, ponerlo por obra y me gustó algo que hermano Jeffrey mencionó este Shabbat y él decía, muchos de los mandamientos o de las cosas que nosotros hacemos es por fe y claro está, porque todavía nos hace falta mucho entendimiento para muchas cosas,
Inclusive nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Se vale porque estamos aprendiendo, mas eso no justifica que lo que hemos aprendido no lo hagamos. Entonces, solamente para recordar que cada vez que a nosotros se nos revela algo es para realizarlo. Inclusive hay algunas cosas que no las entendemos, pero el Padre en su tiempo nos la revelará y más que nada el propósito de todos los días es seguir esforzándonos para entender los mandamientos y ponerlos por obra. Eso es todo. Agradecerles a todos por el tiempo. Nos disculpamos si tuvimos algún inconveniente. Es la primera vez que realizamos esto y la verdad lo hacemos con mucho temor del Padre porque yo creo que si se trata de hablar nuestras palabras es mucho, pero aquí es con el temor del Eterno. Cualquier duda, cualquier comentario, pregunta, yo creo que Ahí está el pastor José y el hermano Juan Carlos para que les responda. tenemos suficiente tiempo todavía. Cualquier comentario. Creo que sería muy bueno, muy importante que pues podamos aportar quizá algo que nosotros no pudimos cubrir o inclusive si algo estuvo equivocado, pues estamos aquí para aprender y podemos corregir y no pasa nada. Amén, amén, hermano. Estuvo excelente la clase. Y sí, yo quiero hacer un aporte en el último versículo que comentó. Hay una frase bien importante donde dice de que le señaló Dios una rama o un árbol. Y bueno, ahí, ¿sí me escucha? Sí, se escucha, hermano. Ok, entonces ahí, bueno, se asemeja a la vida del pueblo del mundo. Y el hombre en su juventud, al igual que el pueblo de Israel, transita por la vida libre e independientemente. Y se sorprende al comprobar que su sabor es amargo. Pero esta amarga realidad desata su rebeldía y le provoca una sed insaciable de aventuras en búsqueda de objetos que no lo satisfacen. Pero Dios nos enseña aquí en este texto que una pequeña ramita o un árbol da a la vida que es la Torá. Eso es lo único que endulzaría la vida de cada uno de nosotros, esa búsqueda en la Torá. Porque, así como dice el texto, ¿verdad? Que bebieron y les fue amargo. Entonces eso es lo que pasa desafortunadamente en el mundo. Pero cuando llegan a la Torá es vida y ese es como el sabor de la miel, la Torá. ¿Alguien más, hermanos? Un comentario, una aportación. Excelente clase, hermanos. ¿Ve? Pastor José. Hermano María Elena. Aquí estoy. Un comentario. Ahorita no tengo. No, hermanos, bueno, yo solo quería agregar algo. Buena clase, excelente los puntos y muy buen tema, ¿no? El tema de lo que es el juicio de las aguas y eso es algo que yo creo que nos impacta mucho, ¿no? Porque nosotros, pues obviamente, a nosotros hacer lo que es el tevilano y entrar a las aguas, todo esto que nos han explicado los hermanos nos ayuda para entender, ¿no? La profundidad de lo que nosotros, o sea, del significado que tiene, ¿no? Lo que hacemos al sumergirnos a las aguas, ¿no? De que realmente ese juicio, ¿no? Que
estaba sobre, sobre nuestras vidas ha sido quitado, porque en el momento que somos sumergidos, pues inmediatamente salimos, ¿no? Y es interesante porque en la porción del Bri Harashá, ¿no? En esta parashá, pues todos recordamos, ¿no? Que está la porción de la Torá y luego está la porción de la Haftará y también, pues nosotros le agregamos la porción del Bri Harashá, ¿no? Y en la porción en esta semana, en esta parashá, estamos en el libro de Lucas, ¿no? Y una de las partes que a mí me causó mucho interés viendo todo esto de las aguas es porque cuando vamos a Lucas 8, en el versículo 22, recordamos esa parte donde Yeshua calma la tormenta. Creo que todos recordamos esa parte cuando los discípulos pues se asustan, ¿no? Y lo voy a leer rapidito porque no es muy largo. Dice Lucas 8:22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, de las aguas manda y le obedece, ¿no? Entonces, como dijo nuestro hermano Over, ¿no? Él es superior, ¿no? Él es más que lo que los egipcios, obviamente en su creencia, miraban como a estos dioses, a este dios de las aguas, pero vemos que aquí Yeshua es todavía superior a eso, ¿no? Y él, en esa superioridad, pues él nos juzga a nosotros, ¿no? Pero a través de su misericordia, ¿no? Nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Entonces, es interesante porque ya eso nos ayuda, lo que nos compartían ellos de las aguas, ya eso nos ayuda, porque a través de las escrituras que veamos esto, pues obviamente vamos a poder ir conectando esos puntos, ¿no? Entonces, muy interesante, hermanos. Amén, brother. Sí, también sabemos de que Yeshua, pues él es el agua de vida, ¿no? Tenemos la historia de la mujer samaritana, donde pues él le dice de que si ella tomara agua de la que él da, ella nunca más tendría sed, porque él es el agua viva. Y que representa la Torah. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguien más, hermano? ¿Un comentario? ¿Una aportación? No, yo solo lo único, aquí tengo un comentario y al respecto que hablaba usted sobre la madera o la vara que usa Moshe para endulzar las aguas. Este comentario dice, y creo que es muy cierto, hay aguas amargas en la vida si no hay Torá, pero si hay Torá, no habrá aguas amargas. Así es, hermano. Muy bien dicho. Sí. Yo quería pues comentar que definitivamente nuestro Padre Celestial es grandioso y hoy que empecé a leer la paracha, como que fue cuando tocó mi corazón y me di cuenta, dije, oh Padre, ¿cómo has abierto el mar para que todos pasáramos, incluyéndome yo? Y pues voy ayudándome a dejar todo atrás, toda mi maldad, toda mi inmundicia, todo ese bagaje que uno traía cargándolo, como Señor me has permitido dejarlo.
y me has dejado pasar al otro lado. Voy en el desierto, pero yo sé que allí tengo la promesa de un día llegar allá con él. Allá vamos a llegar todos juntos, entonces no pude evitar que se me salieran las lágrimas de agradecimiento a nuestro Padre Eterno. Y yo pienso que eso pasa en la vida de la mayoría de todos nosotros. Así que nuestro Abba también desde el principio también, Él sabe cómo nos está cuidando en lo que Él va a hacer y cómo también nos da consuelo, donde dice en Apocalipsis que todo dolor, toda lágrima, toda enfermedad será sanada. Así que, gloria al Padre. Amén, amén, hermanita. Así es. Tenemos que tener en cuenta también de que nosotros, igual que el pueblo de Israel, cuando cruzó el mar y tuvieron que pagar por el desierto, siempre tengamos en mente que nosotros en nuestra vida diaria podemos estar pasando desiertos, pero no podemos llegar a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, si no pasamos por el desierto primero, ¿no? Así que adelante. Y yo pienso que no debemos de cansarnos de marchar, sino que marchar porque el Eterno va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén, así es, pues lo vimos con una paracha de la semana antepasada también, ¿no? Donde todos estábamos tan equivocados de que él manda a Moisés a hablar con el faraón, cuando en realidad la traducción correcta es ven, lo que nos indica que nuestro Padre ya está allá, ya está, él va abriendo el camino. Amén. Amén, hermanos. No, y fíjese de que también, hermanos, poquito tocó, hermano Ever, acerca de la murmuración que iban haciendo el pueblo hebreo. Y eso representa algo muy grave, porque a causa de esa murmuración, pues el Eterno no se queda con nada y siempre va a darles una consecuencia por los actos. Igual de la misma forma hoy en día. Así como dice hermano Over, su esposa, todo lo que nosotros hablamos, vamos a dar cuenta delante de él y por eso hay que tener cuidado de la Shon Hara, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más, hermanos? Último comentario que se me vino a la mente rapidito, ese versículo, Apocalipsis 21, 21:1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y dice, y el mar ya no existía, ¿no? Entonces, vemos lo que hemos aprendido, ¿no? Y lo hemos visto esta noche, de que pues el mar representa ese juicio, ¿no? Esas aguas representan donde nuestros pecados han sido, pues, sepultados al olvido, ¿no? Ahí, a las profundidades. Entonces, cuando vemos aquí que el mar ya no existe, pues, podemos entender de que obviamente nuestros pecados han quedado al olvido, atrás, pero también de que el juicio ya ha pasado, ¿no? Ya no nos tenemos que, ya en ese momento no nos tendremos que preocupar de ser cuidados, porque ya todo eso quedó atrás. Amén. Qué lindo. Yeah. Bueno, si ya no hay ningún comentario, pregunta, vamos a agradecerle al Padre por estar aquí todos juntos en EJAD y por este hermoso estudio, y que pues el Eterno siga dando sabiduría a cada uno de los que vayan a estar participando. Gracias. Pastor José, una preguntita, ¿se va a hacer el Chema? Hágalo, hermano, suyo. Ok. No podemos prender la cámara. No puedes prender la cámara, algo nos pasó. Bueno, entonces, vamos a hacer el Chema y luego una oración y terminamos, hermanos. Gracias a todos los hermanos que han estado presentes, hermana
Wendy, hermano Over, excelente clase, he aprendido mucho con ustedes, que el Eterno les continúe dando y ustedes compartiendo con nosotros también. Y a todos los que nos acompañaron esta noche, muchas gracias y pues que todo haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a cantar el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Amén. Gracias, Padre mío, por este tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra, que cada uno de nosotros, todas esas palabras que tú nos has dado en este día, Padre, y que sean como esa miel a nuestro paladar, Padre. Gracias, y que seas tú guardando nuestros sueños, y que de la misma forma, Padre mío, seas tú bendiciendo nuestra salida y nuestra entrada al día siguiente. Gracias por este tiempo tan maravilloso, que cuides tú a cada uno de mis hermanos y que les des ese shalom, Padre mío. Y si están pasando por alguna necesidad, seas tú ayudándoles, Padre mío, porque tú conoces todo de cada uno de nosotros, Padre mío. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Solo rapidito, bueno, queríamos saludar ahí a unas personas. Xavier, si ya puedes parar la grabación. Creo que ahí teníamos